Hola, ¿me escuchan? Hola Agus, hola a todos y Hola, todas. profe. ¿Cómo están? Estoy teniendo problemas con la cámara. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto, Delphi. Ah, porque no sé con estos auris si tengo micrófono. Listo, genial. genial. No sé si hay alguien de anfitrión de la facultad que me esté ayudando, porque me traté de comunicar con Mariano. ¿Hay alguien? ¿Se quedó alguien? No. ¿Que abrió? No. No, nadie, Agus. Bueno, no pasa nada. Sí, cuando lo lea Mariano me contestará. Bueno, por ahora estoy sin cámara. No sé qué pasará. Lo que pasa, bueno, no pasa nada. Hasta a veces pasa. Me compré una cámara que no sé por qué a veces funciona y a veces no. Bueno, no importa. Vamos a empezar igual y yo mientras tanto voy a tratar de solucionar. ¿Cómo andan? De nuevo no se puede creer la virtualidad, ¿no? Sí, otra vez. Otra vez sopa. Increíble, increíble, qué lástima. Bueno, a ver, tenemos acá a Delfina y Alfonso, si no me equivoco, ¿no? Son los protagonistas de hoy. Y Pame también. ¡Ay, Las tres. Pame! Y yo, profe Pamela. Ah, bueno, muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Entonces, son tres. Buenísimo. Bueno, Lujo, ¿cómo? Qué lujo. ¡Qué lujo! Bueno, a ver. Entonces, Pami, Delphi y Alfonso. ¿Tienen preparado? Sé que es más difícil, a veces es más difícil. A mí me resulta más difícil lo virtual. Así que tranquilas, tranquilo. Sí, Van. y qué feo no verte. Sí, mientras ustedes empiezan, voy a tratar de solucionar lo de la cámara, ¿sí? Pero para eso tengo que desconectar y me puedo llegar a quedar sin audio, por eso no lo quiero hacer en este momento. Prefiero que ustedes Bueno, no empiecen, importa. Lo dejaremos así. yo la desconecto y... No, yo creo que me voy a conectar, tranquilo, no, en Bueno. minutos, ¿sí? Configuración del video, a ver. Pongo cualquier cosa, proporción, a ver, último intento. Avanzado. No. Qué raro. Bueno, Te voy a no hacer una pasa. pregunta que parece tonta, pero ¿hiciste clic en Start Video en tu camarita abajo? Sí, acá en el Zoom sí. Es algo de la computadora. Me desconectaron la cámara. Entonces, la vuelvo a conectar y como que la computadora no la toma enseguida. No la reconoce. Bien. Eso, no la reconoce. Pero por eso la voy a desconectar y volver a conectar. Estaría bien. Dale. Sería. Pero bueno, para no quedarme sin audio, porque tengo audio y todo ahí, ¿entienden? Entonces, por eso prefiero que empiecen ustedes, así yo le muteo todo y no molesto. ¿Cómo tienen programado Delfina, Pamela y Alfonso? ¿Me quieren contar? ¿Tienen un orden? Sí, los tipos de desarrollo. Alfonso, yo por lo menos te Ay, escucho. te corta el audio. Te corta el audio, sí. ¿Corta? Sí. Me compré este micrófono para que no pase. ¿Viste? Yo lo mismo, me compro algo para mejorar, pasa todo lo contrario. ¿No? Ahí. A ver, habla, decí Tiene que ser, Alfonso, tiene que ser tu ficha porque se entrecorta, o sea que tiene que ser la ficha que tiene que tener juego. Fíjate. ¿Oh? Pero seguí hablando, hace una frase larga. Digamos, género, grupo, se corta. Se corta. Sí, porque hola, ya, pero Puede fallar, ¿eh? Bueno, Ahora mira, te yo vemos, profe. Sí, ahí está, ahí te aparecí. vemos. Bueno, Bueno,
Si tienen alguna de las chicas que comenten cómo era, seguro que Alfonso iba a comentar el orden o algo. Sí, mientras Alfon termina de configurar el micrófono, Sí. nada, sí, nosotros vamos a presentar el movimiento feminista y sí, nos organizamos para dividirnos el trabajo y nos fuimos manteniendo al tanto de lo que cada uno iba consiguiendo o lo que cada uno iba observando sobre el tema. Así que bueno, yo no voy a arrancar, no me acuerdo si Alfonso o Pame, pero yo voy a cerrar el tema. Buenísimo, Delfina, gracias. Alfonso, ¿querés probar ahora? Pero era empezar, ¿no? A ver si apago la. Puede ser. Alfonso, ¿no querés probar con el celular? Buena idea. Espera. Yo te mando el link a vos. Dale. Pero un cachito. Mientras tanto les pregunto, Pamela, bueno, Delfina no se acordaba, Pamela, ¿quién empezaba? ¿Alfonso o vos? Sí, si quieren empiezo yo hasta que Alfonso pueda ir solucionando. Ah, bueno, si quieren hacemos eso. Igual ahí creo que se conectó, probemos, porque lo vi como que desapareció y apareció. Pero ¿qué orden tenían previsto ustedes? No, nosotros lo que nos planteamos hacer fue, lo que va a hacer Delfina es desarrollar un poquito la ley, algunos puntos de la ley de protección integral a las mujeres y algo de ley de género creo que también iba a desarrollar. Y lo que nos habíamos planteado era hacer también una introducción de cómo llegamos a este momento en nuestro país, ¿no es cierto? De todos los movimientos, principalmente el movimiento feminista, todo el desarrollo a lo largo de tantos años, toda la presión social que fueron ejerciendo para que finalmente lleguemos a este momento tan importante, creo, y que Argentina es pionero en muchas cuestiones de género e igualdad, ¿no es cierto? Y protección a las mujeres. Entonces yo me dediqué a hacer un trabajito de investigación histórica, que me quedó un poquito largo, porque escribí bastante. Así que si lo leo me voy a poner un poco pesada, porque va a ser muy largo, pero si me permitís, Agustina, lo que tenía pensado era, de todo lo que tengo escrito, fragmentos, y ir explicándolos un poquito. Buenísimo, sí, Porque hay mucho para decir y es difícil seleccionar, porque además es un tema tan lindo que es difícil. Y tantas mujeres protagonistas a lo largo de la historia maravillosas, que creo que Alfonso iba a nombrar algunas. Bueno, ¿no? Básicamente cómo llegamos a este momento actual tan importante, ¿no? Buenísimo, buenísimo. A ver si quieren probamos a Alfonso, que se desmutó. Ahí estoy desde el teléfono. Ah, perfecto. Bueno, yo me voy a conectar y se quedan a cargo. Estoy acá. Me muteo. Decidan ustedes, orden. Chao. Alfonso, ¿qué? ¿Querés arrancar vos o querés que arranque yo? ¿Qué preferís? Arranco si querés. Dale. Bueno, entonces lo que decía, que voy a empezar a dar lo que es el pantallazo de los estereotipos de género, ¿no? De qué son, de qué es el género, de qué se trata y de qué es los estereotipos que vienen a armar todo como si fuera un árbol que podemos conectar con los grupos vulnerables, con los derechos humanos de las mujeres, bueno, entre otros. Entonces, ¿qué son los estereotipos de género, no? Los estereotipos de género son una visión generalizada sobre atributos que poseen o deben desempeñar las mujeres y los hombres, ¿no? En el que estos estereotipos de género vienen a establecer lo que es una discriminación, una desigualdad entre la mujer, ¿no? Entre la mujer y el hombre. Que en esto podemos decir, dentro de estos estereotipos del hombre y la mujer, se ocupa lo que es una sociedad machista, ¿no? Podemos irnos por esta rama, que es una sociedad machista, que generan los modelos estereotipantes, que podemos hablar de las mujeres en el dominio privado, como son la maternidad, la crianza, la educación de los hijos, las tareas domésticas, entre otras, y el hombre como una reserva del mundo público, ¿no? En la política, en el trabajo remunerizado, en lo que es la profesionalización
Y todo esto nos surge de una filosofía, que da como inferior a la mujer frente al hombre. Pausa. Díganme si no entienden algo, si hablo muy rápido. Por ahí me tardo en lo que le decía a mi grupo. Estás bárbaro. No, para mí está perfecto, ¿eh? Está bárbaro, sí. Bueno, genial. Bueno, y en esto iba a mencionar lo que es un poco de la historia en Argentina, de lo que fue el feminismo durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Que acá entran, en lo que es el siglo XIX, entran figuras como Marita Martínez de Thompson y Juana Manso, que analizaron una realidad y advirtieron sobre lo que es los, ¿cómo se diría? Los padecimientos de las mujeres frente al momento y la necesidad de desarrollar una propia autonomía, ¿no? La mujer más autónoma. En los que a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX la emancipación de la mujer se va creciendo, y acá aparecen, luego del siglo XIX, comienza la aparición de personajes como Alicia Monroe y Julieta Lanteri, ¿no? Alicia Moró, supongo que es decir, ¿no? Moró. Tengo un machetito acá y dice, capaz que lo anoté mal, Morrow, ¿es? Morau. Sí. Moreau y Julieta Lanteri. Que ellas entraron a la vida... ¿Cómo? Alicia Moró de Justo, era la esposa de Juan B. Justo. Claro, bueno, ellas entraron a la vida universitaria y a la vida política del país, que en 1919 la doctora Lanteri crea el primer partido feminista nacional y se presenta como diputada, como candidata a diputada. En 1926 se sanciona la ley 11.35, que reconoce los derechos de la mujer, pero con limitación a las mujeres que estaban casadas, hasta la ley 17.711, que fue en 1968, o sea, hubo una limitación de 42 años, 42 años de todo ese lapso del tiempo, ¿no? Y bueno, después se comenzó todo en el desarrollo del tiempo, se fue comenzando con el sufragio femenino a nivel municipal y provincial, hasta que llegó a la presidencia de Perón, que se dio el derecho femenino a nivel nacional, ¿no? De votar. Bien, ¿a qué va todo esto? A que el constituyente, para modificar la situación y vulnerabilidad de las mujeres, reconoce los derechos en el artículo 75, inciso 23, y en la jerarquización de la Convención para la eliminación de toda discriminación contra la mujer, ¿no? Que fue aprobado por el Congreso de la Nación, la ley 23.179 del año 1985, que en su artículo primero establece el concepto de discriminación contra la mujer. Bueno, volviendo a lo que son los estereotipos de género, quería hablar sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que esta convención prohíbe lo que son los estereotipos de género, ¿no? En esto quería leer lo que es el artículo 4, que define lo que es la violencia. A ver. ¿La tengo? Bien. Dice, artículo 4, violencia. Violencia contra la mujer es toda conducta por acción u omisión basada en razón de género de manera directa e indirecta, tanto el ámbito público como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Bueno, acá viene lo que es un adelanto del artículo 5, que son los tipos de violencia, ¿no? Perdón, Alfon, estás hablando en realidad de la Ley de Protección Integral de la Mujer,
que es la ley 25.000, bueno, Sí, tenés no de la razón, comisión. Sí, tenés Sí, sí. razón. Perdón, me fui. Patrimonial, me quedé. Bueno, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas, que si no me equivoco es cuando se consume un delito grave, desde el Estado o por sus agentes. Y acá se dice, se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión o disposición o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto del varón. No sé si quieren que siga leyendo o que lea ahora el artículo 5 de la convención o quieren que esperemos para diferenciar lo que es el artículo 5 y el 6. Le pregunto a mi grupo. Sí, no sé, porque yo quiero hacer mención a la diferencia entre el artículo 4 y 5 y 6, y tal vez lo pueda enganchar bien con el resto de las cosas que voy a decir, así que si querés déjame que yo Bueno. hago mención a esos artículos. Pero bueno, si querés mencionar, el artículo 4 habla de los tipos, no, perdón, el artículo 5 habla de los tipos de violencia y el artículo 6 habla de las modalidades de violencia de género, violencia hacia la mujer. Entonces si queréis mencionarlos, y yo después hago referencia a la diferencia que hay entre los tipos y las modalidades, para así Bueno. quedar claro todo. Dale, ahí lo leo entonces. Bueno, entonces hago mención. El artículo 5 de la Convención establece tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo presente los siguientes tipos de violencia contra la mujer. Primero tenemos la física, tenemos la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica y política. En el artículo 6, da los diferentes ámbitos que se manifiestan la violencia. Dice, modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: violencia doméstica contra la mujer, violencia institucional contra las mujeres, violencia laboral contra las mujeres, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia contra las mujeres en espacios públicos y violencia pública política contra las mujeres. Bien, ahí sí. Si quieren, Pame, te cedo la palabra. Bueno, los movimientos feministas en este país, al menos, empiezan a agruparse y a generar mecanismos de lucha a partir de fines del siglo XIX. Sí, fines del siglo XIX. Un segundito, comienzan reclamando derechos hacia la mujer, que en ese momento estaban completamente relegados, y no solamente quedaban en una cuestión cultural, sino que se expandían hacia la política, la economía, expresiones culturales, bueno, educación, todas esas cuestiones que las mujeres culturalmente estaban totalmente relegadas. Los primeros reclamos, el primero y el más vistoso fue el sufragio femenino, donde empiezan a discutirlo en mayo de 1910, cuando se realiza el primer congreso femenino, que se realiza en Buenos Aires, y habían conformado una organización que se llamaba Asociación Universitarias Argentinas. Allí habían discutido las principales demandas femeninas, que incluían también algunas cuestiones de países de Sudamérica. Lo que mayormente
discutían en ese momento era la igualdad en la educación y la oportunidad de empleos y, bueno, igualdad en empleos y salarios. La posibilidad de administrar los bienes propios tras el matrimonio, garantía de los bienes gananciales, y bueno, y derechos políticos. Recién en 1951, con la lucha que en ese momento encabezaba Eva Perón, como aliada del movimiento feminista y dirigente en ese momento, logra, después de muchísimos años de lucha, la incorporación de las mujeres a los comicios nacionales, en los cuales llevan por segunda vez al general Perón a su segunda presidencia, ¿no? El resultado fue muy positivo, ya que el 90% de las mujeres empadronadas se presentaron a votar. A partir de ahí empieza todo un periodo excepcional para las mujeres en cuanto a la política, porque no solo participaban de las elecciones, sino que también empezaban a pedir la incorporación del género femenino en cargos. Por eso el compromiso del movimiento de aquella época, encabezado por Eva, no se limitaba solamente al voto, sino que también puso luz a otras problemáticas, como por ejemplo la explotación de la mujer en el ámbito laboral y también puertas adentro, visibilizando el trabajo doméstico, sí, trabajo doméstico, bueno, y la desigualdad en todo lo que era salario en el ámbito laboral de las mujeres. La lucha se hizo cada vez más fuerte, y llegado a los años 60, ya las luchas estaban establecidas, y los grupos feministas y demás. En 1948 el sufragio femenino había sido incorporado como derecho universal en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dando lugar a las críticas no solamente del plano político, sino también a lo social. En 1970 se crea la Unión Feminista Argentina, que se dedicaba bueno, a encabezar toda la lucha, y también en la educación. Ellas alimentaban todas sus teorías de autoras como Beauvoir o Virginia Woolf, y después, a partir de ahí, empezaron a surgir muchos más movimientos feministas, y prácticamente lo que ellas buscaban era la liberación feminista, ¿no? El contexto político obligaba a que la discusión sea cada vez más amplia. En 1974 se conformó el Frente de Lucha para la Mujer, que elaboraba programas donde proponían, entre otras cosas, bueno, salario para el trabajo doméstico, igualdad de oportunidades, educación también en igualdad de oportunidades, guarderías, y empieza a aparecer acá el tema de los anticonceptivos. Y por último, unos años después, empieza toda la discusión sobre el aborto legal y gratuito. En la década, fines de los 60, principio de los 70, comienza todo lo que era el terrorismo de Estado, y aparece la Organización de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo un poco después, movimiento que fue valorado internacionalmente también. Estas mujeres argentinas fueron pioneras en la lucha de mujeres y pacífica, principalmente. Era una lucha pacífica, dando lugar también a diferentes organizaciones también donde se defendían derechos humanos. No eran, es importante aclarar que no era un movimiento exclusivamente feminista, pero sí era encabezado por mujeres, y ha sido tan importante que no puede pensarse tampoco en la evolución de los movimientos feministas
sin considerar el trabajo y compromiso de madres y abuelas. Finales del siglo XX, todo esto va avanzando y se va afianzando, cobrando todos los movimientos feministas impulso y una perspectiva que se ha ido renovando, incluyendo lo que hoy conocemos como género, movimientos como LGBTI, con la idea principal de enfrentarse al patriarcado que culturalmente lo teníamos como base. Las principales preocupaciones de los movimientos feministas durante la década del 80 se centró en la violencia doméstica y el acceso a los anticonceptivos. Ya entrando la década del 90, Argentina fue el primer país del mundo en incorporar la ley de cupo femenino a la legislación, que establece que las listas electorales debe incluir por lo menos un 30% de candidatas mujeres a cargos nacionales. La reforma del 94 incluyó la adhesión a la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, y el reconocimiento formal de otros tipos de violencia que sufre la mujer en todos los ámbitos sociales. En la actualidad, los movimientos feministas se centraron en dos puntos. Conformaron, por un lado, el colectivo Ni Una Menos, que nació en el año 2015, como protesta principalmente contra la violencia contra la mujer y, bueno, la consecuencia más extrema es la figura del femicidio. El movimiento es de origen argentino y que se extendió a muchos países de toda la región, con consignas, bueno, contra la violencia y igualdad, ¿no? Y además, incluyendo el derecho al aborto legal, gratuito y seguro. Campaña que comienza en el 2005 y que termina en el año 2020 con la sanción de la ley. Aunque en Argentina desde el año 1919 empieza a estar en el tema de los movimientos feministas el tema del derecho al aborto. Bueno, yo termino todo el escrito que hice diciendo que es de vital importancia atribuir a los movimientos feministas por su ardua lucha, incansable e ininterrumpida, finales del siglo XIX a esta parte, que con los logros de todos estos movimientos, que son la sanción de las leyes de sistema de protección dentro de los grupos de vulnerabilidad, ¿no? En 1981 que se sanciona la Ley Sistema de Protección de las Personas con Discapacidad, en 2009 la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y 2012 la Ley de Identidad de Género, y finalmente en el 2020 la sanción de la Ley del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No sé si quieren desarrollar Delphi. ¿Se me escucha bien o no se escucha? Sí, se te escucha bien. Yo te escucho bien. Genial. Bueno, sí. En realidad, para cerrar, voy a dar un pantallazo y también a modo, bueno, surgió una especie de reflexión armando este cierre, porque me quiero referir a un poco cuál es la situación actual. Las situaciones. Te estoy escuchando muy bajito, Delphi. Sí, se te escucha muy bajito, Delphi. ¿Ahí se escucha mejor? Bárbaro, bárbaro, gracias. Me quedo así. Bueno, esperen que voy a subir el volumen para así los escucho bien. Ah, está bien, genial. Bueno, les decía, entonces yo quería cerrar esta presentación un poco presentando cuáles son las situaciones a las que se enfrenta actualmente el movimiento
cuáles son las situaciones a las que debemos enfrentarnos las mujeres hoy. Y bueno, y haciendo la investigación para esto, me encontré que en varios portales digitales surgía la idea de que una de las principales luchas, por no decir la principal, porque, bueno, hay muchas, es la erradicación de la violencia hacia la mujer. Y me llamó la atención que en el año 2022 sigan creciendo las cifras de violencia hacia la mujer cuando hace ya casi un siglo que comenzamos a tener legislaciones a nivel internacional y nacional con perspectiva de género. Entonces dije, ¿cuál es el problema por en el que las mujeres estamos, el problema que las mujeres estamos atravesando para que después de tanto tiempo y de tantas legislaciones sigamos teniendo las mismas problemáticas o incluso se profundicen? Entonces, bueno, una de las problemáticas actuales a las que se enfrenta el movimiento feminista es la lucha contra la erradicación, la lucha para la erradicación de la violencia hacia la mujer. Y bueno, y llegué a la conclusión de que en realidad las problemáticas estas se profundizan cuando después de que las mujeres nos organizamos, salimos a la calle, reclamamos que se escuche los pedidos en las cámaras legislativas, en las cortes de justicia. Los problemas inician cuando las cuestiones son oídas, pero quedan fuera del control de las mujeres. Es decir, hacen falta que se le den recursos efectivos a las leyes que hay para que tengan una repercusión social. ¿Se entiende? Las mujeres se organizan, luchan, alzan la voz, generan movimientos masivos a lo largo del mundo, pero la realidad es que cuando las leyes se sancionan o se hace, la justicia oye los pedidos de las mujeres, la realidad Delphi, es saca el que video. no se avanza de una manera. Saca el Capaz video. tengo la conexión medio inestable. Sí. Sí. Ok. Ahí está. No sé dónde me quedé. Ahí se escucha bien. No sé dónde me quedé. Genial. Bueno, entonces esa sería un poco mi idea a la que me llevó el darme cuenta de que aún hoy siguen incrementándose las estadísticas de violencia hacia la mujer. Otro tipo de preocupaciones es, por ejemplo, la pandemia, que ha venido a profundizar también todo lo que es la violencia dentro del hogar, que son uno de los tipos que menciona el artículo 5 de la ley. Otro problema sigue siendo las brechas en el mercado laboral, las brechas salariales, también la ocupación de bancas en las cámaras legislativas, porque aunque el número de mujeres que hay en las cámaras legislativas se ha incrementado, no quiere decir que las demandas feministas estén siendo efectivamente oídas dentro de las cámaras. Después, bueno, a lo que iba yo hoy, que es la aplicación de políticas gubernamentales efectivas para... Ahí se fue la profe. Bueno, sigo explicándoles. De la política de políticas gubernamentales efectivas para generar un verdadero cambio en la sociedad, ¿no? Bueno, después, otra cosa que también me llamó la atención, que va también de la mano con lo que venía diciendo, es que desde 1979 está creada la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la crea la ONU. Más adelante, no me acuerdo bien, en el 95 me parece, se crea también una convención con base en la OEA, y es como que digo, al haber tantos organismos de derechos humanos internacionales e incluso nacionales, por ejemplo, el organismo de la ONU, mujeres, después organismos nacionales así, por ejemplo, la ley de protección integral hacia las mujeres crea, esperen que quiero decir bien los nombres, crea el Consejo Nacional de la Mujer y crea el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres,
en los artículos 8 y en el artículo 12 y siguientes, crea ambos organismos para hacer efectiva la ley, y otros organismos, otras convenciones sobre la mujer. Entonces es como que yo digo, falta un cambio efectivo dentro de la sociedad, que traspase la sociedad, porque al haber tanta legislación y tanto movimiento, no comprendo cómo pueden año tras año agravarse las estadísticas hacia la violencia y hacia las brechas de desigualdad de género, basadas en el género, porque ese es como la, la base del movimiento feminista, que se basa en el género como una construcción social que genera la desigualdad entre el hombre y la mujer. Y después, bueno, quiero hablar un poco sobre el artículo 5 y el artículo 6, que es el que hoy mencionábamos con Alfonso, porque también tiene que ver con lo que estaba diciendo. ¿Se me escucha bien? Siento que se me está trabando. No, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Genial. Bueno, el artículo 5, bueno, habla de los tipos, y el artículo 6 habla de las modalidades. Entonces, para diferenciarlo, las modalidades vendrían a ser los ámbitos en los que se generan estos tipos de violencia. Por ejemplo, tenemos en el ámbito doméstico, que pueden ser distintos tipos de violencia, pero ejecutados, hechos por un parentesco familiar, un vínculo de hecho, bueno, y después, por ejemplo, la violencia institucional, que es un poco a la que yo hacía referencia, que tiene que ver con la obstaculación de la efectivización de políticas legislativas, ¿no?, que se da en el ámbito constitucional. Y bueno, a lo que hace referencia el artículo 6 es a los ámbitos en los que se pueden llevar a cabo los tipos de violencia. Y bueno, la ley es bastante completa, tiene 45 artículos, y a partir del artículo 16, 15, empieza a hablar sobre cómo hacer efectiva la aplicación de la ley en los ámbitos judiciales, y también en las secretarías de trabajo del gobierno. Y bueno, y en el artículo 8 y en el 12, como les contaba, crea y regula el Consejo de la Mujer y el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. De eso habla un poco la ley, a eso va. Puedo prender mi cámara. Ahí está. Bueno, con eso estaría mi idea. Espero que se haya entendido, porque fue muy complicado encontrar la manera de decirlo, y no sé si se terminó de entender lo que yo quería decir, pero bueno. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo sé que es un gran esfuerzo, y además para ustedes que no están quizás, quienes no están acostumbrados a exponer y así, bueno, a veces nada, eso hace que quizás podamos tener momentos de nervios o de dudas o de inseguridades como están mostrando, pero estuvo muy bien, estuvieron muy bien los tres. Me gusta porque se dividieron los temas, y bueno, que parte que asumió Alfonso hablando de estereotipos y mencionando mujeres, niñas, es importante, ¿no? Voy a hacer alguien cuenta, con amor, Sergio, pero cuando Alfonso refería a mujeres, ¿no? Y un apellido lo pronunció mal, y yo le corregí para que se entendiera, ¿no? Sergio agregó algo. ¿Les parece que puede mostrar algo eso que agregó Sergio? Sergio no puede. Lo que pasa que lo que quise significar era el Partido Socialista, no lo quería significar como la mujer de Juan B. Justo. Ahora, decilo vos. No, que quería significar que era del Partido Socialista, que era una mujer que venía formada desde el marxismo,
y se me escapó, y en realidad lo que la vinculé es con el patriarcado, ¿no? La vinculé con el hombre, el macho, que la pone como suya, ¿no? De Juan B. Justo, de Justo. Perdón. Claro, dijiste, agregaste, ¿no? Y dijiste, no, yo lo noté, ¿no? La mujer de Justo, no, bueno, algo así, de Justo. No, pero lo que vos marcás, es algo que realmente, ¿no? Fíjense que todo el mundo la conoce como Alicia Moró de Justo, ¿no? De hecho, hay un instituto al cual pertenezco, ¿no? Dentro de un centro de investigación y docencia, se llama Alicia Moró en nuestra facultad. Yo le digo Alicia Moró, pero cuando generamos el centro, no soy la directora, y hubo ahí una discusión, y se le puso Alicia Moró de Justo, yo siempre digo Alicia Moró, y bueno, está marcando algo, ¿no? Pero está bueno porque eso marca a veces también cómo estos estereotipos tenemos tan marcado, ¿no? Y el patriarcado, ¿no? Tan en las venas, hombres y mujeres, porque de eso se trata también esto, ¿no? De deconstruirnos, porque yo siempre lo trato de visibilizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el machismo que se construye desde la familia, muchas veces son o somos las mujeres, quienes también lo propiciamos, las propias mujeres que tienen hijos varones e hijas mujeres y que les asignan tareas distintas a unas y a otros, o un distinto tratamiento, o esta mirada, no sé, yo tengo una hija joven, ¿no? Muy joven, 11 años, adolescente, entrando, ya es adolescente, pero de pronto ver cómo se manejan ellas en algunas cuestiones que a mí lo que estoy por decir es machista, ¿no? O sea, porque hay, no sé si me colgó a mí o ustedes. ¿Escuchan? Te escucha entrecortado. Hola, hola. Sí, parece que internet hoy no nos ayuda, ¿eh? Te congelaste, Agustina. Si querés sacar la cámara. Voy a sacar la cámara. Gracias, Sergio, eso es nuestro... ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se escucha tengo mejor. mala conexión hoy. Bueno. Profe, ¿yo puedo aclarar algo de lo que dije? Bueno, decía que Alfonso... Y Ay, hola, por se corta. supuesto... Ahí me escribiste por chat. Ok. No, que yo estaba hablando de cuando se incluye el cupo femenino en las listas, que hablé de un 30%, pero eso fue cuando en el 91 la ley aclara y establece ese 30%. Hoy en día tenemos paridad, también se modificó. Es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en las listas electorales. Ese 30% quedó ya atrás. Exacto, muchas gracias Pamela por la aclaración. Omití eso. No, quedó como que se agregó y después no, pero buenísimo, buenísimo que lo aclaraste. ¿Ahora se me escucha? Sí. Bueno, bárbaro. Les decía que también, bueno, esta parte histórica que asumió después Pamela, ¿no? Que me parece que hiciste un trabajo hermoso. No sé si tenés ganas de compartir el documento después con el resto, Bueno. está muy bueno. Que me parece que si les interesa, lo subo, sí. Sí, me parece muy, muy bueno. Así, un recorrido histórico muy interesante, ¿no? Y bueno, y después Delfina, que asumió la temática de la violencia, y bueno, la ley que yo quería que analizásemos un poco, que me parece que es una ley que, bueno, que después tuvo una reglamentación y demás, pero también Delfina aclaró, ¿no? Esta diferencia entre tipos y modalidades de violencia, que me parece que es importante que la gente
y este concepto, ¿no? Esta definición que hace la ley de violencia, a ver si puedo compartir, estoy tratando, ¿hicieron? Inhabilitó, esperen, porque no me dejan compartir pantalla, así que tenía un PowerPoint. A ver, estoy pensando si se los puedo, a ver si se los puedo adjuntar por... Vos no estás en el grupo. Ah, no, no estás en el grupo. No estoy, chicos. No, mandánoslo a alguno de nosotros y lo compartimos en el grupo que tenemos de la cursada. Ah, bueno. No, son 3, en realidad es parte de la ley, pero yo me parece que bien. Es que no puedo creer que no me dejen compartir pantalla. Bueno, a ver, estoy tratando de... Sí, es parte de la ley de protección. En realidad es el artículo 4, que da la definición, y después es el artículo 5 y el artículo 6, ¿no? Que se los traía como para reforzar un poco estos conceptos. Bueno, Sergio, se los mando, yo igual se los mando, porque quizás verlo ahí en el Power, la tengo, creo que a Delfina, que me hizo así en el Hotmail, en el correo. Se lo voy a mandar a Delfina. Pero bueno, me escuchan yo mientras voy hablando, y bueno, si me dan bolilla desde la facultad me van a dejar compartir pantalla, lo sigo intentando cada rato. ¿Se me escucha bien ahora? Sí. Bueno, me gustaría que después atentamente leyeran, ¿no?, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, en el artículo 4, que da la definición, ¿no? Que bueno, que igual ya la leyó Alfonso, la voy a volver a leer, porque quiero que entremos en los tipos y modalidades, ¿no? Reforzando un poquito esto. Obviamente que si no puedo compartir pantalla, menos voy a poder lo que había pedido hoy, que era, quería que nos dividiéramos en grupos, que se puede, yo lo trabajo siempre en el Zoom, pero bueno, no me habilitaron la función, entonces no vamos a poder hacer algo que les quería traer, que era... en realidad lo tenía pensado para la clase presencial, y era que se dividieran, ¿no?, y que representaran algún tipo o modalidad a través de una actuación, ¿no? De una situación de violencia, pero bueno, no lo vamos a poder hacer. Presencial hubiera estado muy bueno, pensé que virtual se iba a poder hacer si yo pudiera ahora dividir en grupos, les dejaba practicar unos minutos y que después representaran, ¿no? A través de un diálogo, lo que fuera, un tipo, modalidad de violencia. Pero bueno, no importa, vamos a trabajar con lo que tenemos. Definición, entonces, vuelvo a leerla, ¿sí? Lo que ya leyó Alfonso, si ustedes la tienen en la ley, quizás la pueden también seguir, ¿no? Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión. Eso es importante, porque no solo la violencia es conducta, la violencia es acción, pero también es omisión cuando corresponde, ¿no? Que haya una acción y no la hay. Que de manera directa o indirecta, recuerdo lo que hablamos de la discriminación directa o la indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto es muy importante, porque en realidad la protección contra la violencia hacia la mujer empezó más que nada en el ámbito privado, empezó a reivindicarse, ¿no?, en el ámbito privado, y es importante que esto también se vea, como muchas veces se da también en el ámbito público, basada en una relación desigual de poder, ¿no? Esto de la desigualdad, que a lo que nos lleva también es a la idea de patriarcado. Ustedes recuerden que el patriarcado tiene un social en el que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo, en roles de privilegios, ¿sí?, en relación a las mujeres. Leí ayer o antes de ayer a un actor, una nota de un actor que me encanta, que se llama Pablo Echarri, que decía, ¿no?, también es difícil de construirse, y es también revisar nuestros propios privilegios como hombres, ¿no? Porque eso también hay que verlo, ¿no? Bueno, entonces, basada
decíamos, en una relación desigual de poder que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, como así también su seguridad personal. Fíjense que es muy amplia, ¿no? Es muy amplia, como también destacaba Pamela, esta ley que en Argentina, bueno, ha sido un paso muy importante, ¿no? Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, es decir, las que realizan, las que son realizadas desde el Estado o por los agentes del Estado. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda la conducta, acción, omisión, ventaja con respecto al varón, ¿sí? Es decir, que la discriminación es violencia, ¿sí? Eso creo que lo llegué a trabajar con ustedes. Esto de decir, bueno, quiero entrar si hablamos de la discapacidad, ¿no? Bueno, quiero entrar a un bar, no puedo porque no hay rampa. Quiero ir al baño en un restaurante, no puedo porque no sé qué. Quiero ir, bueno, todo eso. Y acá se marca también esta discriminación que vivimos las mujeres y que es estructural. ¿Por qué es estructural? Que afecta, ¿no?, a todas las estructuras, ¿no?, de la vida en sociedad, es violencia también, ¿no? Y entonces la ley lo marca de una definición que es interesante. Y después habla de tipos y de modalidades, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué tipo de violencia puede ser? ¿Sí? Y en qué ámbitos, esos son los ámbitos, ¿no?, en los que se pueden manifestar los distintos tipos de violencia. Entonces, dentro de los distintos tipos de violencia que registra la ley, está la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica, ¿no? Bueno, si yo les digo violencia, les voy a pedir que se desmuteen, ¿no? Así lo hacemos así como dinámico. Vamos, aunque nos tapemos con las voces, no importa. A ver. Un ejemplo de violencia física, esa es muy fácil, ¿no? Pegar. Bueno, Golpes. Una bofetada. una Claro. bofetada, ¿no? Sí, muy bien. Justo estaba viendo, terminé de ver ayer la serie de Monzón, no sé si la vieron, la que está en Netflix. Una bofetada. Y bueno, exacto, empieza generalmente con una bofetada, con un empujón, ¿no?, con un apretuje de manos, ¿sí? Bien, vamos a un tipo de violencia psicológica. ¿Se les ocurre un ejemplo? Manipular, manipulación, algo así. No servís para nada. No servís para nada. Muy bien, los dos casos, ¿no? Alfonso, la manipulación, ¿no? Y decir de no servís para nada, sos una inútil, siempre la misma tonta, bueno, ¿no? Sería un ejemplo de violencia psicológica. Violencia sexual, también en la serie Monzón la tenemos, hasta ahora tenemos todas en la serie Monzón. Ah, la voy a ver, no la vi Sexual, ¿cómo, Pamela? todavía. Que no la vi todavía, digo, la voy a ver. Porque también fue paradigmática en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Porque no existían las leyes que existen hoy, el concepto de femicidio y demás, fue muy interesante, se las recomiendo. Si bien Bueno. la verdad es que me ha gustado que la serie ahonde en el juicio, pero bueno, no. pero bueno, está bueno. Bueno, ¿y a alguien se le ocurrió un ejemplo de violencia sexual? A mí me gustaría englobarlo en todo lo que es el no el irrespetar el no. Bueno, muy bien, exacto. Todo lo que implique irrespetar un no. Yo creo que también puede ser un tipo de violencia sexual el hecho de que en el momento del acto sexual no se considere la protección sexual, Bien, se la bien. pasen por alto. Bueno, podría ser también, ¿no? Marcarlo ahí, me parece bien. Otro ejemplo, Las violaciones, obvio, las agresiones. bien. El tocar sin permiso, digo, Puede porque ser el eso. tema habitualmente siempre lo vinculamos a la violación, pero muchas veces es algo que se puede tomar, lo voy a poner entre comillas, como algo menor, ¿no?
el tocar sin permiso, algo que tiene que ver con el no de Pamela. El abordar el cuerpo del otro sin permiso. Muchas veces no tiene que haber penetración para ver un abuso sexual. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, exacto, ¿no? Todo lo no eso- todo lo no consensuado, o sea, Exactamente, lo no consensuado, lo no consensuado. lo que sea, Exactamente. pero no consensuado, claro. Bien, violencia económica y patrimonial. Uf, eso, la No presión te paso económica que alimentos. ejerce a veces el hombre sobre la mujer, ¿no? Un ejemplo, no sé, vas al supermercado y que a ver el ticket si gastaste lo que decís, o si no tal cosa, entonces, o el dinero del hogar lo manejo solamente yo, o no sé, ese tipo de cosas. Bueno, Las brechas Yo salariales. trabajo y vos quedate En en tu en el casa. ámbito del hogar, quiero decir, ¿no? Porque después, bueno, podemos extenderlo a cuántos ámbitos, ¿no? bien, ahí Delfina decía la brecha salarial, justamente. La También otro. inasistencia alimentaria por parte de los padres. ¿Cómo, La, Samuel? la inasistencia alimentaria, cuando dejan de pagar las cuotas pactadas para alimentos y todo esto a los menores y la carga queda sobre las madres, la carga La madre. económica, emocional, de todo tipo. Exacto, muy bueno también, exacto. No sé si Sergio habías querido decir algo más. No, esto de muchas veces en esa convención que pone el hombre de yo salgo a trabajar y vos quedate en casa cuidando los chicos. Digo, esa es otra donde la mujer queda en un lugar de disvalor, ¿no? Queda solamente, no se, no tiene posibilidades de poder sentirse construida en su totalidad, ¿no? Sentirse realizada. Eso también es un condicionante. Exacto. Claro, no puede haber libertad si no hay libertad económica, ¿no? Claro. Exactamente. Y se relaciona también con el trabajo dentro del hogar, ¿no? Lo que implica que siga siendo no reconocido. O sea, empieza, ¿no? A haber un reconocimiento, pero realmente sigue siendo muy subestimado, ¿no? El trabajo dentro del hogar. Bueno. Bien. Y el último tipo de violencia que trae la ley es la violencia simbólica, ¿sí? Les voy a leer la definición, porque esta es la que a veces menos ejemplos se les ocurre. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo. Es una cosa que está adherida a Justo. Bueno, Yo tengo el auto de Sergio, el auto de Justo y la mujer de La Justo. principal y la Hay accesoria. un caso que me parece que es de Mar del Plata. ¿Cómo, perdón? Creo que me anda medio mal el internet. Bueno, hay, sí. Ay, Yo no te entiendo nada, ahí. Delfina, pero no sé qué pasa, yo tengo mala. No se le entiende nada. ¿Querés escribir en Ahí el está, chat? ahí se me acomodó mejor. A ver. ¿Te escuchamos o lo escribís? No sabe, no contesta. Bien, me parece que se perdió. Ah, no, como que se me movió a mí. Bueno, no pasa nada. Después, cuando vuelva a aparecer Delfina, creo que se quedó muda, ¿no? Bueno, fíjense que es bastante Sí, amplio, ¿no? yo quería Sí, dale, comentar. Delfina. Sí. Sí, hay un caso que me parece que es de Mar del Plata, que es el caso Fredo, y es una heladería en la cual abrió una convocatoria de trabajo solamente de carácter excepcional que sea hombre, no era para mujeres.
El caso Fredo, Delfina, es muy interesante que lo Sí. traigas. No sé si se te Entonces, mutió la no sé si- computadora o habías terminado de hablar. No, me parece que se me trabó. Que bueno, en ese caso la heladería esta hacía una convocatoria de trabajo solamente para hombres. No se podían postular mujeres, justificando que la labor a realizar no era apta para hacer por mujeres o era como más ideable que la hiciera un hombre. Obviamente después en la corte no pudieron ganar el caso, la heladería no ganó el caso y tuvieron que hacer una nueva convocatoria, pero esta vez solamente para mujeres. Para... No se me escuchó nada, ¿no? Se te Sí, escuchó sí, más, sí. ¿no? Medio entrecortadito, pero se entendió, creo, todo Ah, lo ok, que dijiste. Allí ok, está el caso ok. Fredo, no sé si todos y todas lo conocen, pero el caso Fredo fue bastante paradigmático en su momento, ¿no? Porque en realidad fue una asociación de mujeres, Asociación de Mujeres por la Igualdad se llamaba, la que identificó, ¿no? y realizó una acción de amparo contra la empresa Fredo de los helados, que ahora es conocida. Bueno, Samuel, si no la conoces, son unos helados que eran mucho más ricos hace muchos años, les voy a decir, pero que sigue siendo buena, que es una cadena de helados, ¿no? Que estaba en Buenos Aires, después se vino a Mar del Plata hace unos años. Yo no sé si sigue estando Fredo acá, porque yo no le compro más, pero no por la discriminación, sino porque los helados pasaron a no estar tan buenos. Bueno, la cuestión es que esta asociación de mujeres por la igualdad, lo que denuncia es esto, justamente lo que decía Delfina, que no me acuerdo, el 98%, ¿sí?, del personal de la heladería era hombres, ¿sí? Estaba formado por hombres. Y ahí es increíble, porque ahí se manifestaron, no solo se manifestó la discriminación empresarial, sino que se manifestó la discriminación y los estereotipos dentro de los propios abogados que defendieron a la empresa. Porque fíjense, es interesante leer los argumentos, ¿no? Cuando los abogados dicen, bueno, en realidad era así, 90% y pico de hombres, y las mujeres, que sí estaban como empleadas, adivinen qué hacían. ¿Se servían los helados o hacían otra actividad? Hacían otra actividad que era la de limpieza, o sea, sí, para limpieza sí contrataban mujeres, ¿no, Fredo? Pero para los otros, digamos, ámbitos no, solo hombres. Y los abogados de Fredo, cuando tratan de justificar, en realidad dicen, pero que la empresa en realidad no quería discriminar a las mujeres, sino que quería ¿qué? ¿Qué quería la empresa que era tan buena? Proteger a las mujeres. ¿Por qué? Porque los botes de helado pesaban no sé cuánto, ¿no? Las mujeres 10 pobrecitas kilos, Pedro. no podemos ¿no? Mover, tampoco se podrían hacer más chicos en todo caso, bueno, ¿no? O bueno, pero si fuera ese el problema, ¿no? Ahora, bueno. Por otro lado, ¿qué pasaba? Los repartidores, claro, tenían que manejar moto, imagínense, manejar moto, y qué podría pasar si se rompía la moto. De verdad les digo la argumentación de los abogados de Fredo, que muestra un poco cómo tenemos tan internalizado, ¿no? Y tan invisibilizado en la cabeza, ¿no? Que esto era un acto de discriminación. El caso fue interesante porque cuando llegó a la Cámara de Apelaciones, bueno, mujeres, y por el otro lado estaba la libertad de empresa, ¿no? O sea, que era lo que defendían los abogados, diciendo que Fredo tenía libertad de empresas y de contratar a quien quería, ¿no? Pero sabemos que todos los derechos que tenemos, ¿no? No son absolutos y se encuentran limitados, ¿no? Mientras son, digamos, absolutos, mientras no hagamos daño a los demás. En este caso había una discriminación de por medio. El caso fue interesante porque la Cámara establece que a partir de ese momento Fredo debía contratar solo a mujeres hasta llegar a compensar el número, ¿sí?, que trabajaban en la empresa.
Es decir, que lo que hizo la Cámara fue establecer una acción positiva, una medida de acción positiva, como una especie de cuota. Se los cuento porque a mí me encantó ese fallo, pero fue muy criticado porque mucha doctrina decía que eso no era el rol del Poder Judicial, ¿no? Sino que en todo caso eso es el papel, que es un papel legislativo, ¿no? De un órgano legislativo. Pero bueno, más allá de eso, me parece muy interesante, me parece que es un ejemplo interesante, ¿no? Gracias, Delfina, por traerlo en cuanto a las posibilidades, ¿no? Tan de la discriminación que se da en los diversos ámbitos, ¿no? Este era el tema. Yo siempre digo pero no sé si lo conocen, de Salta, o si se los he mencionado, seguramente está en los materiales en la página web. Ahí ese caso llegó a la corte, y es interesante. Era una mujer que quería ser contratada, ¿no? Como conductora de colectivos. No sé si lo vimos, llegamos a hablar del caso ese. ¿Les suena que yo les haya hablado? ¿No? Yo no recuerdo. Bueno, ahí también, ahí se ve la discriminación de esta mujer. Era conductora, chofer, había estudiado para eso y todo, y nunca la contrataban. O sea, nunca la contrataban, y empieza a darse cuenta que no la contrataban, ni la llamaban, ni nada, porque era mujer. Entonces, bueno, también recurre a la justicia, ¿no? Y cuando en un momento la empresa tiene que responder, ¿no? Y va uno de ellos, empresarios del transporte, a la radio, ¿sí? A la radio, y también internalizados, y las declaraciones que la contextual, y muestra cómo esto es estructural, ¿no? Y demás, como ejemplo, el empresario de transporte dice que en realidad las mujeres, que esto es Salta la Linda, dice, ¿no? Esto es Salta la Linda, entonces las manos de las mujeres se tienen que dedicar a otras cuestiones, no me acuerdo cuáles eran, ¿no? Pero no a manejar un colectivo, ¿no? Bueno, ahí también muestra cómo el propio empresario cavó su tumba, ¿no? Y el caso fue interesante porque recurre a todos los instrumentos, ¿no? Que tenemos en nuestro país para que estas situaciones no ocurran más. Pero el caso no es tan lejano en el tiempo. Yo en este momento no me acuerdo el año, pero no les estoy hablando de muchos años atrás, ¿eh? Y entonces generalmente lo traigo porque me parece interesante si lo quieren leer. Además es muy cortito, la corte va pin, pin, pin a donde tiene que ir. Bien, vamos a pasar a modalidades, ¿no? Modalidades, para que ustedes, ¿por qué les hago hacer esto? Porque con los ejemplos les van quedando, ¿no? Les van quedando, y si no se entiende algo, bueno, podemos a través de un ejemplo ir fijándolo. De pasar a las modalidades. Dentro de lo que es la violencia simbólica, fíjense, ¿no? Habla de signos, dice estereotipado, mensaje, valores, iconos, 2 signos, ¿no? Bueno, estuvo muy bien, Sergio, se reivindicó decir, bueno, lo de Moró de Justo. A mí me tocó, cuando era directora de Derechos Humanos en la municipalidad, nosotros recibíamos denuncias por motivo de discriminación, en cualquier ámbito, ¿no? Y un día me traen una denuncia que era contra un sex shop, ¿no? Un sex shop que estaba en una galería, no me acuerdo cuál. Años puesto. Tengo muy mala memoria, Galería no se lo voy a contar bien cómo era, pero bueno, meten una bolsita. ¿Galería Central era? Bueno, no sé. Sí. Meten una bolsita del sex shop, y el dibujito, el signo, la ilustración de la bolsita en cual se entregaban, ¿no? Los materiales, era una mujer así toda como muy sexy, de brujita, ¿no? Con un hombre que le apuntaba a la cabeza, ¿sí? O sea, eso, fíjense, ¿no? Son hermosos. Sí. Son hermosos. Sí. ¿Le apuntaba a la cabeza, dijiste? Sí. Sí. Eso. ¿Por qué? qué? O sea, bueno, está mostrando el poder, está mostrando, ¿no? Ella estaba como medio arrodillada. Claro. Bueno. Medio arrodillada, sí. Hermoso. Claro. Hermoso, sí. Bueno, sacamos un dictamen con eso interesante, ¿no? Justamente recurriendo a esto, ¿no? A enmarcarlo dentro de este tipo de violencia, la violencia simbólica, a través de signos, porque esto era, ¿no?
lo marcamos ahí y bueno, lo voy a tratar de buscar, para refrescarlo y contárselos mejor, pero bueno. Me acuerdo cuando me llegaron con la bolsita, digo, no, porque teníamos mucho trabajo en ese momento y ya era como, no lo puedo creer. Pero bueno, nos obligó a tratar de darle forma y responder. Bueno, modalidades, ¿no? Modalidades, entonces, recuerden, las modalidades son los distintos ámbitos donde se exteriorizan, donde se dan estos tipos de violencia, ¿no? Uno, la violencia doméstica, ¿sí? Que esto es interesante en el sentido de que la violencia doméstica, si bien es contra las mujeres, asume toda la violencia que sea ejercida, ¿no? Fíjense, contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Es decir, es bien amplio, obviamente no se va a restringir, ¿no?, a lo que implica la familia estándar, ni el matrimonio, ni tampoco una relación vigente, y también visibiliza los noviazgos, ¿sí? Había hace unos años, no sé si sigue estando en la municipalidad, un programa muy lindo que era Noviazgos sin Violencia, ¿no?, que iban a los colegios y trataban de empezar a visibilizar, ¿sí?, a través de obras de teatro y distintas representaciones, cómo empieza la violencia, ¿no? Porque generalmente la violencia no empieza con que te matan. La violencia empieza con una violencia primero psicológica, con, bueno, un montón de cuestiones que muchas veces se permiten o se naturalizan y que después terminan, ¿no? Va increyendo, ¿no? Les iba a decir algo de esto y me olvidé, piripipi, bueno, después si me acuerdo, qué mal que estoy, les vuelvo a decir. La violencia institucional, ¿no? Es aquella realizada por funcionarios o funcionarias profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga por fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, ¿sí? Es muy interesante, porque no es solo la violencia del Estado, sino en también otras instituciones. Estoy pensando, pues se me vino de nuevo la serie Monzón, que ahí también se refleja violencia institucional. El caso clásico es la mujer que va a hacer una denuncia, ¿sí? Y cómo responden las instituciones del Estado, ¿sí? En el caso Monzón, no les quiero, pero bueno, adivinen qué le pasó a Alicia Muñiz cuando fue a declarar, ¿sí?, a denunciar, perdón, a un policía que Monzón le había pegado, ¿sí? ¿Cuál habrá sido la respuesta, ¿no? Si finalmente se radicó la denuncia o no. Bueno, se los dejo a que lo piensen y a que se lo imaginen. Entonces es interesante. Si hacemos una intersección con cuestiones que hemos estado hablando, por ejemplo, discapacidad, y yo les digo, ¿se podría encuadrar una mujer sorda que ejerce, ¿no?, que es víctima de violencia de género y va a una comisaría y quiere denunciar y no hay nadie que le entienda, no hay intérprete de lengua de señas? Bueno, sin duda esto es violencia institucional. O sea, la mujer va y no tiene una respuesta, tiene una discriminación a la hora de querer radicar la denuncia, ¿no?, por falta de condiciones de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Violencia laboral, ¿sí? Bueno, es también muy amplia, e incluye, ¿no?, la igual remuneración por igual tarea, pero va mucho más allá. No sé si alguien quiere comentar algún ejemplo, algo que se les pueda ocurrir de un caso que pueda encuadrarse, ¿no?, dentro de lo que es violencia laboral. El del caso Fredo creo que encaja perfecto. Exactamente, muy bien, mira, exacto, ¿sí? El del caso Fredo sería el caso típico, ¿no? También encuadra dentro de lo que es el concepto de violencia laboral, que se le puede exigir a la mujer
¿no? Algunos requisitos sobre su estado civil, sobre tu maternidad, sobre su edad, sobre su apariencia física, ¿sí? Pasa mucho también en determinados mundos, ¿no? O ámbitos, perdón, de trabajo. Violencia contra la libertad reproductiva, ¿sí? Que es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, ¿no? ¿Se les ocurre algún ejemplo? No, eso será intrafamiliar y extrafamiliar. Digo, nosotros vimos en la disputa por la ley, por la ley del aborto, vimos cuál era la posición de periodistas y de gran parte del mundo celeste, de cómo se manifestaban, e inclusive vimos algunos políticos, ¿no? que iban marcando eso de no respetar esto, que es una cuestión en el primer cuarto del siglo XXI no deberíamos estar discutiendo esas cosas. Sin embargo, lo vemos en lo cotidiano, en esa discusión. Digo, me parece que esa es una forma. Y después intrafamiliar. Yo he visto algunas familias, he conocido algunas familias donde el hombre no deja, no le permite a la mujer utilizar algún medio anticonceptivo, ¿no? Inclusive hay algunas religiones que también plantean eso. Ahí tenemos otra discusión, que es una discusión de la libertad de culto y las cuestiones de diversidad cultural. Ahí nos metemos en otros temas. Súper interesante, Sergio, lo que traes. Sí, bueno, traes distintos ámbitos, ¿no? Uno es desde lo político, de lo social, ¿no? Determinados argumentos que ya de por sí son discriminatorios y afectan a la libertad reproductiva, ¿no? Lo religioso ni hablar, y esto, ¿no? Esto de decir, bueno, sí, que no solo pasa con la libertad, a veces se ve mejor, ¿no? La sangre en el ojo ajeno, porque si vemos determinadas religiones que obligan a las mujeres, ¿no? A usar, por ejemplo, unas prendas, y nos parece horroroso, ¿no? Que lo es, pero bueno, también ahí donde está, ¿no? Está la religión, donde está el derecho de la mujer, ¿no? A su autonomía. Y acá también, ¿no? Me parece que es muy válido y valioso el ejemplo. La libertad reproductiva es vulnerada en un gran porcentaje a las mujeres con discapacidad. Sigo tratando de que hagamos intersecciones, justamente cuando le restringimos su capacidad jurídica, ¿no? No poder decidir si se me realiza por ejemplo, una práctica, ¿no? De esterilización, cuando todavía hoy en día se les realiza sin que puedan ellas participar de esa decisión, o todavía hoy en día se practica a veces abortos a mujeres con síndrome de Down que no saben ni qué se les está realizando, bueno, eso también afecta desde un lado o desde el otro, ¿sí? Desde los derechos reproductivos y los no reproductivos, ¿no? Bueno, bien, otro ejemplo, otra modalidad, perdón, que trae la ley, ¿no? La violencia obstétrica, ¿no? Esto es muy interesante, y tenemos una ley contra ello, y la ley esta lo define como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, ¿no? De conformidad con la ley 25929, y la violencia obstétrica está siendo visibilizada hace muy pocos años, digo, porque yo tuve a mi hija hace 11 años, y desde mi punto de vista también fui víctima de violencia, ninguna conciencia de que eso era violencia obstétrica, ¿no? De que de pronto sea el médico quien decide si vas a cesárea, contra tu voluntad, no tu voluntad, ¿no? Después te das cuenta que es por comodidad o por otras cuestiones. Bueno, hoy todo eso, bueno, por un lado, como decía Delfina, de esto de decir todavía siguen creciendo las cifras de violencia, ¿no? Eso empezó a decir en su intervención. Sin embargo, creo que a veces pasa que en realidad se está visibilizando cada vez más. Había situaciones que nunca se nos hubiera ocurrido denunciar o encuadrar como violencia. El acoso callejero, por ejemplo.
acoso callejero, las que somos de mi generación, lo sufrimos, pero todas, y de una manera, era costumbre, era una cosa Terrible, horrorosa, terrible. que las jóvenes no se lo pueden imaginar, porque yo veo que esto no pasa. Era terrible. Por ejemplo, pasar por una obra en construcción, pero las barbaridades, Las cosas ¿no? que te que teníamos decían. que escuchar, el miedo. Sí, bueno, y eso nunca se nos hubiera ocurrido decir esto es violencia, ¿no? Bueno, hoy hay mayor conciencia, ¿no? En todo sentido. Y bueno, de la obstétrica también, ¿no? Creo que pero eso no significa que no siga existiendo esta violencia, sino que hay mayor visibilidad. Y bueno, finalmente la violencia mediática, que es la que, no, creo que se nos ocurrirían millones de ejemplos, ¿no? Le voy a hacer una pregunta a Samuel, porque no sé, yo siempre digo, viví unos años en España, ¿no? Yo viví 8 años en España, y cuando volví, prendí el televisor, dije, Dios mío, era como que me había desacostumbrado a la violencia, ¿no? mediática contra las mujeres, al papel de las mujeres en los medios de comunicación que hay en nuestro país, ¿no? Y yo me espanté, y todavía hoy, porque ya me quedé con el chip de España, que en este aspecto estaban como mucho más avanzados de avanzadas, ¿no? Bueno, no tendrían ese trato irrespetuoso, además nosotros es como más la televisión italiana, ¿no? Siempre el conductor con la mujer ahí despampanante al lado, es bien italiano eso, italiano de hace varias décadas, pero bueno, seguimos así. Entonces yo le pregunto a Samuel, Hasta Berlusconi existía eso. No sé ahora. Hace poquito. Tenés razón. Sí, no hace tanto, exactamente. Bien, Samuel, no sé, en Colombia, vos acá creo que has visto televisión, algo de televisión en este tiempo que llevas acá. Algo he mirado. Llegué una vez a la casa de una amiga y estaba viendo televisión y me parece lo que tú dices, es muy claro ese rol de la mujer como ser despampanante, linda, lo que sea, todo menos analista. Es decir, son un montón de hombres analistas y hay una mujer que está ahí por ser linda, nada más. Creo que es una forma pues, de despreciar la posibilidad de que una mujer pueda analizar también, yo qué sé, era un programa de política, mucha televisión no he visto, más allá de eso, pero me acuerdo mucho de esa. Y me pareció terrible, pero en Colombia no es diferente. En Colombia también la violencia mediática contra las mujeres es muy fuerte. Creo que, de hecho, muchas de las situaciones que tú has ido describiendo que hacen parte de épocas pasadas, como por ejemplo eso de pasar por una construcción y que te griten, en Colombia siguen pasando. Hasta hace muy poco se empezó a regular eso, se empezó a sancionar eso en Colombia. Entonces a mí me tocó mucho pasar con mi mamá, con mi hermana, por la calle y vivir eso. No a mí como hombre, lógicamente, pero sí con ellas. Y frente a la cuestión mediática, sí, sigue siendo ese esquema que se habita de la mujer en el medio, nada más que por, yo qué sé, como objeto para los hombres que también lo están mirando. Sí, sí, así lo vería yo. Es también dramático para mí eso, Colombia todavía. Bueno, muchas gracias. No, tenía la intriga si sería igual, ¿no? De discriminatorio en los medios de comunicación en Colombia, Claro. Porque yo, claro, entonces, para ver si te había espantado. Esperen que les quiero poner, miren, a ver si puedo. El programa, digo, Sí. bueno, iba a poner un ejemplo, que el programa así como que me parece a mí más despectivo, es donde aparecen más mujeres y hay más participación femenina. Este es el programa de chismes, de participación femenina, participación, ¿cómo decirlo?, del esquema de lo que se entiende, de lo que entienden los medios hegemónicos por homosexualidad. Entonces, programas también existen en Colombia. Bueno, es más latinoamericano, no sé, por lo menos hay otros países que están más avanzados en estos aspectos. Miren, les quise poner de nuevo, pero no puedo compartir pantalla, era un video de 2 minutos, ahí se los compartí, creo que es ese, no sé si conocen a Malena Pichot. Sí. Bueno, este es
2 minutos sobre acoso callejero, ¿no? Que íbamos a terminar con eso, pero después si quieren lo miran ustedes. No puedo compartir pantalla. Para la próxima estos problemas técnicos van a estar terminados. ¿Sí? Bueno, nada, se nos fue la hora. No sé si tienen dudas, si les quedó alguna No, yo quiero decir las que algo nada vimos más. con dudas. Igual, dale, No, creo que igual hemos avanzado un montón. Yo soy más optimista, o sea, veo que hemos avanzado un montón. Que hablando de lo mediático, hay programas que ya no nos causan gracia o que directamente ya no se hacen. Si ponemos un poquito el canal Volver nada más, es un horror. Esas cosas ya no pasan, por suerte. Soy optimista, digo. Creo que hemos avanzado un montón. bien, Eh, coincido en que hemos yo te avanzado. tengo Y respecto de los movimientos feministas, también soy muy optimista, porque la verdad que tienen un lugar en este país, que no sé si es en todos lados igual. Se ha logrado mucho, me parece. Estamos en camino, falta, por supuesto. Pero creo que estamos bastante bien. Y estamos hablando tal vez de 10 años atrás, que no es tanto tiempo. Bien. Agus, Tiene levantada la te mano. quiero hacer una Delfina. consulta. Sergio, un minutito, que perdón. estaba Delfina que había levantado la mano. No, por favor. Y ya después, dale. Delfina. Bueno, dos cosas. Por un lado quería decir lo que yo decía sobre la falta de políticas efectivas, porque por ejemplo, como para poner un ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, siento que hay muy poca difusión acerca de cómo efectivamente poder recurrir a la realización de un aborto. Por ejemplo, ni yo ni mis amigas sabemos cuál es el trámite inicial para hacerlo, y siento que es como que las mujeres se movilizaron durante tanto tiempo, conseguimos la sanción de la ley, pero aún así no hay información en las calles que sea totalmente abarcativa. Y estoy hablando de mí, que tengo todo el tipo de conectividad, y obviamente no me refiero a chicas que se encuentran en situaciones mucho más vulnerables, digo, de pobreza, una situación económica más complicada. A eso era lo que iba yo más que nada. Y otra cosa que quería decir antes que se me corte el internet, es que hay un documento que es de lectura fácil sobre la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, que está hecho por dos organizaciones eh, de inclusión a las personas con diversidades funcionales. Y bueno, está muy bueno. Yo justo lo encontré porque estaba buscando información sobre la ley y lo encontré y está muy bueno porque está hecho justamente para que sea de accesibilidad universal y se explica bien todo. Buenísimo, Delfina. Muchas gracias. El documento te pido que lo compartas, me parece re interesante. Fíjense como siempre una medida de accesibilidad. Hacemos una rampa, lo usamos todas, hacemos un documento de lectura fácil y viene bien a toda la población, ¿no? Y bueno, respecto de tu opinión, muchas gracias. No me voy a meter en el debate, pero bueno, coincido. Sergio. Lo mío es mucho más mundano. ¿Tenemos clase la próxima semana? Sí, tenemos clase la próxima semana y les iba a pedir al grupo que quedaba, que no sé si eran Sergio y Samuel. Yes. Sí, y Juan Cruz. Ah, buenísimo, y Juan Cruz. Ustedes, porque claro, eran Juan Cruz y Sergio, que después se unió Samuel, aunque no sé si se unió, no lo quiero presionar. Sí, somos los tres. Bueno, ¿qué iban a preparar, niñez? Niñez. Buenísimo. Hay mucho para hablar de niñez. Tenemos acá el Consejo de Niñez, hay una ordenanza, hay una ley provincial. Sí, bueno, en realidad son temazos cada uno, porque imagínense que Sí. de este género podríamos hablar, y de géneros, nada, toda la cursada dedicada a esto, ¿no? Pero bueno, en realidad tiene que haber una perspectiva de género en todas las materias que no suele estar, como la misma de discapacidad, bueno, pero bueno. Son transversales. Bien, sí, deberían ser, son transversales, pero no, bueno, no sé si llegan a serlo. Ahí creo que Delfina compartió, bueno, la ley, ¿no? Sí, ahí les iba a decir. No, ese es el documento. buenísimo, buenísimo. Esa yo no la conocía, pero la voy a chusmear ahora. Y bueno, yo les había compartido la ley antes,
para que tengan, básicamente repasen, ¿no?, la definición, los tipos y modalidades de violencia, y también Pamela va a compartir el documento que hizo, el resumen que hizo. Yo la verdad que les felicito, porque bueno, veo que se esforzaron, que trabajaron, y les agradezco un montón. Acá el perro hasta Moni reclamando. Así que bueno. Bueno, ¿les parece entonces? Yo me comprometo a que voy a tratar de que por lo menos podamos compartir una pantalla, o si queremos hacer en algún momento una división de grupos, lo que fuera, tengamos esa tecnología para la clase que viene, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, les repito que así como me escribió Delfina para pedirme algún material o lo que fuera, ustedes también, si quieren, o cualquier consulta, estoy a disposición, ¿sí? Y bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Gracias, profe. Dale. Muchas gracias, Un beso grande. Gracias. Otro para Hasta ustedes. luego. Hasta luego.